Bienvenidos a un Enigmas de la Historia muy especial. El tema de hoy es espinoso, puede herir susceptibilidades e incluso escandalizar a más de uno. Sin embargo, no es nuestra intención, todo lo contrario, la verdad. Aprovechando estas fechas navideñas, queremos charlar sobre su protagonista, Jesús de Nazaret. Lo haremos desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva social e incluso desde la filosófica. Y aunque sé que acabaremos cayendo en la religiosa, esperamos no caer demasiado en ese error. Lo mismo que Krishna, que Buda o que Mahoma, Jesús de Nazaret es ya un personaje universal, un arquetipo de sobra conocido por todos. Pero como ellos, también fue un hombre, y una persona de la que ignoramos prácticamente casi todo. Lo que nos ha llegado sobre él, sobre su vida, es lo que figura en los evangelios, y estos seguramente tienen un carácter más piadoso que biográfico. De hecho, entre los 4 evangelistas hay contradicciones, hay lagunas, datos históricos que no corresponden con la realidad. Como les decía, vamos a ocuparnos del hombre, aunque no olvidando del todo su admitida divinidad, aunque este sea un tema de fe y no de reflexión. Pero antes de entrar en el coloquio, vamos a ver la primera parte de un documental que hemos preparado para hoy. En la cultura occidental Jesús es un personaje de sobra conocido, al menos en apariencia, porque la realidad es que la imagen que de él tenemos nos ha llegado a través de la predicación, de la catequesis o de las clases de religión, sin otra referencia aparentemente histórica que el relato dejado por los 4 evangelistas. Esa imagen habitual está construida sobre una serie de relatos triviales que podrían resumirse en el siguiente esbozo. Jesús nació en Belén, a finales del reinado de Herodes el Grande. Como sus padres, era de la estirpe del rey David, aunque fue concebido de forma milagrosa. Su madre, María, recibió la visita del Espíritu Santo que la envolvió con su sombra, de modo que quedó preñada sin perder su virginidad. De esa manera Jesús obtuvo naturaleza dual, divina y humana. Tras muchos años de silencio y sin una actividad conocida, lo que se conoce como los años perdidos de Jesús, fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Inmediatamente después se refugió en el Monte de la Cuarentena, también conocido como Monte de las Tentaciones, a las afueras de Jericó, lugar que sirvió de escenario a uno de los momentos clave en la vida de Jesús. Solo, sin otra compañía que la de las alimañas y la de los ángeles, alcanzó el grado de evolución necesario para manifestarse su condición humana, lo que simbólicamente se revela siendo las tentaciones del demonio y asumir su responsabilidad como redentor. Tras ese periodo de ayuno y meditación abandonó este paraje para iniciar su vida pública, dirigiéndose a Cafarnaún donde abordó la tarea de predicar la inminente llegada del reino de Dios. Leprosos, ciegos, paralíticos, sordomudos, enfermos de toda condición se beneficiaron de sus extraordinarios poderes. Algunos de esos milagros, como el que realizó en Caná, convirtiendo el agua en vino durante una boda, pueden parecer más populistas que necesarios. Otros, en cambio, resultaron especialmente dramáticos, como la resurrección de su amigo Lázaro en Betania, que llevaba 4 días muerto y según el Evangelio de Juan, ya hedía mal. Sus poderes taumatúrgicos llegaron a tal extremo que, en los pueblos en torno al lago de Genesaret, sacaban a los enfermos a las puertas de las casas para que los fuese curando a su paso.
Allí fue también donde caminó sobre las aguas y donde halló a los primeros discípulos, pescadores de peces, que dejaron de serlo para convertirse en pescadores de almas. Esa representación de su vida aprendida en escuelas y catequesis nos habla también de su entrada gloriosa en Jerusalén. También nos describe ese extraño el pasaje en el que expulsa a los mercaderes del templo mostrando una imagen de Jesús colérica, que contrasta con la de paciente docilidad habitual en el resto del relato evangélico. Ese mismo esquema, innumerables veces repetido y por todos aceptado, nos dice que aun siendo el Mesías que el pueblo esperaba, su mensaje resultó tan diferente y desestabilizador para las jerarquías judías que éstas urdieron toda clase de planes hasta conseguir que las autoridades romanas lo apresaran. La noche en el huerto de Getsemaní, la traición de Judas y posteriormente su condena por parte de un gobernador débil, Poncio Pilato, que sin creerlo y culpable le envió a la cruz para satisfacer a los siniestros miembros del Sanedrín. Tras su pasión y muerte, Jesús resucitó, confirmando la iglesia que había fundado en vida para que continuase su obra y ascendió a los cielos. No sin antes prometer que vendría de nuevo al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. Bien, y sin enrollarnos más, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Aún no lo conocen de sobra, nuestro colaborador Antonio Checa, historiador, bienvenido. Bien hallado, Roberto. Y el otro, tienen que conocerlo también porque estuvo en uno de nuestros programas, él es Javier Martínez y él pertenece a la comunidad de lectores del libro Durantia. Muy buenas, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias, Roberto. Y bueno, pues vamos a empezar este coloquio, espero que no nos peleemos mucho porque este tema siempre trae mucha controversia. Y bueno, pues vamos a empezar contigo, Antonio. Adelante. Y vamos a empezar con el tema de los evangelios. ¿Es cierto que los evangelios se escribieron bastante después de la muerte de Jesús de Nazaret? Sí, a ver, en principio se entiende que Jesús muere en torno a los principios de la década de los 30, del 30 después de Cristo. ¿Cuándo empiezan a escribirse los evangelios? Pues los evangelios se escriben en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Entonces, aproximadamente empiezan a escribirse en un intervalo de tiempo que podríamos decir que va del 60 después de Cristo al 100 después de Cristo. Varias décadas después, y además varias décadas muy escalonadas. Con lo cual, efectivamente, los evangelios se escriben después de Cristo, obviamente, es inevitable. Lo que ocurre es que se hacen partiendo de materiales previos que se habían ido recopilando. Anotaciones de hechos, anotaciones de palabras de Jesús, discursos de Jesús, y todo esto es lo que acaban formando los 4 evangelios canónicos. O sea que no están escritos por testigos de su ministerio directamente. Aunque se dice, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, realmente hoy día lo que se viene a decir es que está escrito por gente que pertenecía a los grupos, a las corrientes que tenían esos nombres. Por ejemplo, Lucas. Lucas es un discípulo de Pablo. Eso sí que se sabe, eso está documentado. Sabemos que Lucas es un discípulo de Pablo. Pero ¿fue Lucas el que escribió el Evangelio de San Lucas y fue Lucas el que escribió los Hechos de los Apóstoles? Pues lo más probable es que no. Lo que ocurre es que, sencillamente, el texto se puso por gente que quería indicar que era de su escuela o que directamente habían recibido el magisterio de Lucas. Bueno, vamos a monopolizar, nosotros el debate. No, por Dios. Javier, la misma pregunta sobre los evangelios. Pues bueno, los evangelios estamos completamente de acuerdo, no hay ninguna disidencia. Hay una pequeña disidencia en el sentido de que él ha comentado que Jesús murió sobre el año 30 de nuestra época, y es cierto, pero en principio, según ese cálculo, pues Jesús vivió 30 años, pero es que tenemos que tener en cuenta que en esa época el calendario que se seguía era el de Julio César, el juliano, y nosotros nos regimos ahora mismo por el calendario gregoriano. Creo que fue Gregorio XIII que lo inauguró. Lo que quiero decir con esto que hay entre un calendario y el otro hay una diferencia casi de 14 años, pero adaptándonos a esa época, hace 2000 años, Jesús debió de nacer, y digo debió de nacer según esa información, en el año -7 de la época de Jesucristo, con lo cual Jesús estuvo con nosotros 36 años, según el cálculo
inicial parecía que eran 30 años, pero realmente llegó a vivir 36 años de vida. Es un dato que es O sea, importante. que si se hubiera hecho bien el calendario estaríamos en el 2030, 31, ¿no? Claro, pero es Exactamente. que ahí entra una de las polémicas del tema, ¿no? Porque, por ejemplo, es una de las cosas que la gente se queda un poco a cuadros y dice, ¿cómo? ¿Que Jesús nació antes de Cristo? Antes Eso de es Cristo. imposible. Bueno, sabidamente que el año cero no existe. Efectivamente. Lógicamente. Entonces, ¿qué pasa? Sencillamente lo que ocurre es que nosotros empezamos a contar desde una fecha en concreto, concretamente lo hizo un fraile en el siglo VIII, Dionisio el Exiguo, Sí, Dionisio el Exiguo. llamado el Exiguo porque era pequeñito el pobre hombre, y él en sus cálculos llegó a la conclusión y dio una fecha, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que luego, a la hora de la verdad, te pones a hacer cálculos, etcétera, etcétera, y dices, pues entonces Jesús forzosamente tuvo que nacer antes de Cristo. Claro. Lógicamente. Bueno, al final es un error sin importancia, No tiene tampoco importancia. para la historia del personaje tampoco. Sí. Pero bueno, sí puede tener importancia para definir exactamente la época, porque en los evangelios sí que hay cierto si fue en Herodes, si no fue. Claro, Es, ya se le es descuadran todas las complejo. fechas. Claro, Los descuadra Reyes todas las Magos, fechas. la famosa estrella de Belén, ya empieza a descuadrarse todo. Claro. Entonces forma parte un poco luego ya del mito. Pero yo estoy también de acuerdo con él que efectivamente los evangelios, ningún apóstol directo de Jesús, de los 12 apóstoles, y los 100 y pico seguidores que tenía, escribió nunca nada. De hecho, Jesús no dejó nunca nada escrito ni pintado. ¿Por Es qué? curioso, ¿eh? Por una cosa muy graciosa. Porque imaginaos que Jesús hubiera dejado un texto escrito, Una reliquia. algo de una túnica, algo. Sería, vamos, matarían, de hecho, a lo largo de la historia en Con el medievo, vicio de adoración que tenemos los seres imagínate, humanos. si es por el Cáliz. Sí, o es por el cáliz o que hay por- peleas, o por la síndone. Sí. Imaginaos, si eso hubiera dejado, es decir, se hubieran creado grupos seguidores de las reliquias y tal, y Al final se matarían pierde el por ello. mensaje y nada más que se adora la reliquia y no el Exacto. mensaje. Y mandó un mensaje, se Sí. dedicó a mandar un mensaje muy clarito, que a lo largo de la reunión pues lo podemos ir comentando, porque no tiene que ver nada el mensaje que mandó nuestro Jesús de Nazaret con el mensaje que se está publicitando por las iglesias, no solamente católicas, y por toda la iglesia evangelista y protestantes. Es un mensaje Bueno, que no es el mismo, por eso hablando- hablaremos en ese tema. en Hablando otro del tema. mensaje, ¿fue el Mesías que esperaban los judíos, Jesús? Pues ahí eso ya es un tema muy complicado porque entramos en un tema de fe y entramos en un tema terriblemente complejo. Pero al final no fue un Jesús liberador que esperaban los judíos del yugo romano. A ver, si estamos hablando desde la óptica judía, Jesús no fue el Mesías. ¿Por qué? Porque si aceptas que Jesús fue el Mesías, ya no eres judío. Claro. Ya no eres judío del judaísmo actual, Claro. ¿de acuerdo? A partir de ese momento eres cristiano. O sea, el cristianismo básicamente descansa en el reconocimiento de que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Pero no es el Mesías que anunciaba el Antiguo Testamento. Y Porque para que lo sepa la gente, Cristo viene del griego Crestos, que era el Mesías, el ungido, mejor dicho, el Efectivamente. ungido. Entonces, el que anunciaba el Antiguo Testamento, perdón, tampoco era. Pero es que ¿qué Cristo anunciaba el Antiguo Bueno, Testamento? anunciaba varios. Vamos a ver, el judaísmo del Cierto. Segundo Templo, el Ujú. judaísmo que va desde el momento en que los judíos vuelven del exilio de Babilonia hasta el fin del Segundo Templo, que es en el 70 después de Cristo, que volveremos, espero, a este tema, era un judaísmo que tenía varias corrientes y varias escuelas. Había una corriente, que es lo que pues, creo que estás diciendo, Roberto, que básicamente consideraba que volvería un descendiente de David, del rey David, Eso del es. gran rey David, Nacido en Belén también. nacido en Belén, un gran rey victorioso que primero restauraría la independencia de Israel, reunificaría al pueblo de Israel y establecería la hegemonía de Israel. Entonces Y se obviamente buscaba... eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Eso no ocurrió y eso fue algo muy probablemente de lo que muchos de los seguidores de Jesús estaban esperando. Y además que en el Evangelio se ve claramente que lo que están esperando varios de sus discípulos es que llegue un momento en que Jesús se subleve, dirija un ejército o incluso que ángeles bajen del cielo y se proclame rey. Hay que recordar una frase del Evangelio cuando una madre de uno de los apóstoles dice: cuando tú seas el Mesías, cuando tú vengas tu reino, mis hijos se sentarán a tu derecha, etcétera, etcétera. Es decir, ahí ya tienes claramente que tienen una mentalidad, están esperando, tienen una idea de restauración de una monarquía. ¿Y según el libro de Urantia? Pues vamos a ver, es que el mundo judío sigue esperando al Mesías,
y sigue esperándolo en la actualidad. Jesús de Nazaret no tuvo que ver nada con el Mesías. Jesús de Que Nazaret... no fue un líder político. Es que vamos a ver, los que esperaban los judíos era... El Mesías era un líder que era un líder religioso, político, militar. Realmente iba a unir a todas las tribus de Judá y realmente invadir el mundo e imponer los criterios del pueblo elegido. No nos olvidemos que los judíos se consideran el pueblo elegido por Dios. Entonces, él esperaban, efectivamente, tal como él nos ha contado, esperaban una figura casi mitológica, ¿no? Y por eso realmente luego, cuando se mira la vida de Jesús de Nazaret, hay mucha mitología que se asocia porque era un héroe que tenía que venir. Pero en parte lo anunciaba Juan también. Ese era el líder que anunciaba Juan el Bautista. Sí. Juan Bautista. Lo que pasa es que Juan Bautista, que era un primo de Jesús, era el que iba preparando el camino. Él realmente fue un ser singular y especial que realmente fue preparando a esa pequeña humanidad que había alrededor. Te encuentras que son pueblos muy pequeños. Y lo iba preparando para que cuando llegara realmente Jesús de Nazaret, que no el Mesías, de alguna forma estuviera algo preparado el terreno para que fuera escuchado. Pero volviendo a la temática del Mesías, Jesús era un hijo de Dios, no he dicho el unigénito de Dios, desde la óptica del libro de Urantia, era un hijo de Dios, de los muchos que hay. Con perdón, que nadie considere que esto es peyorativo. Un hijo de Dios de este inmenso cosmos que vemos por las noches y de la parte visible y de la parte no visible, pues imaginaros. Es un ser con unas capacidades inimaginables que se encarna en nuestro mundo para vivir una experiencia terrenal como una de sus criaturas. Sí, que la gente puede alucinar con eso de que entonces, no es hijo único. Claro, es que yo puedo entender que un católico diga, anatema, yo soy católico, estoy bautizado, y crecí y comulgué con esa forma de pensar. Pero cuando conocí la quinta revelación, el líder de Urantia, lo que sucedió era que muchas cosas que veía ilógicas, como que los únicos hijos de Dios estábamos aquí, habiendo millones y millones de galaxias, y todos estamos aquí metidos en un planeta pequeñito, y que además éramos los únicos hijos de Dios, que todo lo que estaba allí no sabíamos para qué servía, y que además el único hijo de Dios lo envía aquí y además se tiene que casi pelear con Satanás para luchar por nosotros, para salvarnos, pues era un cuento de niños. Entonces, cuando llega al libro de Urantia, la mente hace ¡pap! Empieza a entender realmente que esa magna personalidad, un ser espiritual maravilloso, muchísimo más grande de lo que nos podemos imaginar, se encarna en una de sus criaturas, nace como un niño auténticamente como nosotros, en un niño, y fue como consecuencia de una relación de dos personas que se querían, que eran María y José. Sí, eso vamos a ir. Eso llegaremos a... De todas formas, sí es un poco egocéntrico pensar que Dios ha creado un universo tan inmenso para que solo existamos nosotros en esta bola pequeñita. Eso sí que es un poco... Y solo para crearnos a nosotros. Ahí eso pues, solo puedo decir, como dicen los gallegos, sábelo Dios. Claro. No, si lo creó él, si lo creó él, lo sabe él. Lo que ocurre es que antes de que pasemos a otro tema, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta, como digo, que es que el judaísmo del Segundo Templo, ese judaísmo que va desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo, era un judaísmo muy variado, de tal forma que hay autores que dicen que realmente habría que hablar casi de judaísmos por había muchas por las facciones. diferencias, etc. Sí. Entonces, junto a esta visión del Mesías épico, líder, militar, etcétera, etcétera, también, sin embargo, había algunas corrientes que hablaban de un Mesías doliente, de un Mesías sacrificador, de alguien que quizás no encajaba tanto en esta imagen, ¿de acuerdo? Minoritaria, pero la gran mayoría lo es que menos estaba, atractiva. claro, y menos atractiva, pero la gran mayoría sí que estaban esperando al gran Mesías triunfal. Y de hecho, pues hay que tener en cuenta que es lo que habían aprendido en toda la historia sagrada. Claro. Y bueno, vamos a lo desconocido o lo presuntamente desconocido, la infancia de Jesús. ¿Qué se sabe según los evangelios o según escritos que haya apócrifos, etcétera, sobre la infancia de Jesús? Pues a ver, sobre la infancia de Jesús hay que tener en cuenta una cosa, y es que la vida oculta de Jesús, como se dice, hasta los 30 años aproximadamente. Pero eso oculta, que lo ponen como algo misterioso y seguramente
es oculta. Uno, porque no la sabían o no lo consideraban importante o no lo supieron mitificar, a lo mejor. Tanto. Es que sencillamente durante ese momento pues era un niño, un adolescente y un joven que estaban Normal y corriente. Sí, pero ojo, hay acuérdate... apócrifos que dicen que era cruel, que mató a un niño Cuidado, y luego resucitó, con esto etcétera. con esto hay que diferenciar. Ten en cuenta que los evangelios canónicos, cuando hablamos de los evangelios canónicos, son los 4 evangelios reconocidos universalmente por la comunidad cristiana. Y apócrifos son los y cientos, evangelios que hay también. Y los cientos otros que hay, sí, hay por el mundo. Sí, de ahora la hablo época. de los apócrifos. Pero tú ten en cuenta que en Lucas sí que se nos habla de la infancia de Jesús, la famosa escena en la cual Jesús está con los doctores en el templo Sí. y los doctores se quedan totalmente maravillados al ver su gigantesco conocimiento. ¿Cómo es posible que este niño El sepa niño tanto? perdido y hallado en el templo. Efectivamente, ¿cómo es posible que este niño sepa tanto? Entonces, de la infancia de Jesús se sabe muy poco. Sí que es cierto, efectivamente, los evangelios apócrifos, que tenemos evangelios apócrifos que tienen muchísima información o que dan muchísima información. Lo que ocurre es que los evangelios apócrifos, la inmensa mayoría, son posteriores en el tiempo a los evangelios canónicos. ¿Qué ocurre? Que al ser posteriores en el tiempo a los evangelios canónicos, siempre Son se otras viene a corrientes decir- de opinión. por un lado son otra corriente de opinión, pero por otro lado, al estar escritos 50, 60, 100, 200 años más después, ya La tradición oral se va cambiando. La tradición oral va cambiando, se considera que ya no tienen tantos elementos históricos y de hecho la gran mayoría de historiadores, lo que hablamos de historia académica, cuando hablan de Jesús, de la historia de Jesús, siempre te acaban basándose en los 4 evangelios canónicos, las poquísimas fuentes paganas y judías que hay, y de los evangelios apócrifos se cogen muy pocas cosas porque es que realmente están tan alejados en el tiempo que no se cree que realmente contengan materia histórica. Sí que contienen materia de fe, contienen la visión que tenían de Jesús determinadas comunidades, o los cristianismos perdidos, o los cristianismos derrotados, o cristianismos que sencillamente fueron subsumidos. Pero en todo caso, de la infancia de Jesús sabemos muy poco, por eso se dice vida oculta, y lo poco que sabemos es lo que nos transmiten los evangelios, que ojo, que tampoco tienen por qué ser datos históricos en sí, sino que incluso pueden ser sencillamente formas de expresar. Sí, al final algo. hay que tomarlos como algo histórico porque son escritos sobre alguien de la época, pero como hemos dicho al principio, están escritos por y para la fe. Sí. Al final. ¿Y el libro Durantia sobre Jesús? Es que, el libro de Durantia es extensísimo sobre la vida de Jesús. Sí. Prácticamente narra la vida de Jesús día a día. Es decir, desde que nace y incluso mucho antes de que naciera, cómo se preparó el tema y cómo murió y cuántas veces se resucitó. Es decir, de hecho, el libro de Durantia le dedica más de 700 Pero páginas. te revela que era un niño normal. Era un niño normal. Es decir, vamos a ver, el Jesús de Nazaret, entendamos, es una personalidad, es un hijo de Dios, es un hijo paradisiaco de Dios, que se encarna dentro de nuestra humanidad como un niño normal. Entonces, el primer problema que tenemos es la concordancia de fechas. Mientras que los cristianos católicos ortodoxos pues se asignan el 24 de diciembre, sabemos que esa fecha, podemos hablar, y seguramente tú estás mucho más documentado que yo, pero del libro de Durantia nos narra otra cosa y nos dice que Jesús nació exactamente el 21 de agosto del año -7. Sí, pero no te me adelantes ahí porque ahí va a traer. Ahí hay batería, cola. ahí hay artillería. Entonces, hablando un poco Artillería. a nivel global, lo que nos narra en el libro de Durantia es toda la secuencia de la vida de Jesús, desde que cómo viene, cómo nace, la época de la infancia, la juventud, la relación que tuvo con sus hermanos. Jesús tuvo muchos Que a eso hermanos. vamos a ir también. La relación que tuvo con su madre María, que precisamente muchas veces como una buena madre y con un buen hijo, en algunos momentos no coincidían, cómo él va tomando conciencia de la divinidad de quién es y empieza a darse cuenta a partir de los 12 años de edad. Y realmente, cuando él empieza a tomar el control de su vida, porque su padre José había muerto en un accidente, murió cuando él era muy joven, pues cuando él era jovencísimo, prácticamente tenía 19, 20 años, él se tiene que hacer cargo de sus hermanos, de su madre. Una viuda judía no es como ahora, ¿no?, que tienen asistencias sociales por todos los sitios, entonces que te morías de hambre. Y con hermanos más pequeños, porque él era el mayor. Luego hablaremos de los hermanos, pues seguramente será un tema aparte. Pero él realmente va evolucionando como ser humano
Incluso hay hasta un cierto momento amoroso, no digo amoroso en el sentido de que él se enamorara de nadie, no Jesús, pero incluso hubo una chica histórica que se sintió atraído por él, pero es un pequeño inciso, pero él siguió con su concepto claro de realmente que él venía aquí para algo más, y lo fue asumiendo a lo largo de su vida, de una oración permanente con su Padre, con nuestro Padre Celestial. Y ya realmente cuando tenía media edad, él viajó, bueno, él desarrolló otro tipo él lógicamente fue carpintero, fue pescador, fue director de caravanas, estuvo hasta trabajando de minero. O sea que de años ocultos nada de conoció nada. el tema, fue herrero, y además hizo todo un recorrido por todo el Mediterráneo, incluso por toda Roma y por Grecia. Conoció perfectamente la época que le tocó vivir, porque para él era fundamental conocer cómo funcionábamos nosotros, cómo amábamos nosotros y cuáles eran nuestros problemas. Quería saber exactamente, en propia carne, sentir digamos, la experiencia de una criatura suya. Y cuando él viaja y tal y vuelve, es cuando empieza su vida pública. Hay un momento que lo bautiza Juan, que era un primo suyo, llamado Juan el Bautista, y que en ese momento del bautismo él realmente toma conciencia en plenitud de realmente la personalidad que él. De todas formas, perdona, estamos hablando de la existencia de Jesús como un hecho hiperprobado, pero hay muy pocos vestigios, aparte de los evangelios, de la existencia de Jesús, que puede parecer un pecado, sacrilegio, dudar, pero la corriente durante todo el siglo XIX era la no existencia de Dios y la no existencia de Jesús. Vamos a ver, ahí en este tema, yo se me permite por ir tal, pero por ejemplo, yo en el Evangelio, cuando se habla de la vida oculta de Jesús, de los primeros centros de Jesús, en el Evangelio, concretamente en Juan, hay un momento determinado cuando él empieza a hacerse famoso, cuando él empieza a predicar, dicen, pero no es este... Sí. El hijo del carpintero. El hijo del carpintero. El hijo del carpintero, Jesús el de Nazaret. Claro. ¿No es este un Galileo? ¿De Galilea alguna vez puede salir algo bueno? Sí. Entonces, yo honestamente creo que, al menos lo que nos dicen los 4 evangelios canónicos, lo que nos dan una idea es que Jesús se debió mover en el mundo, en un mundo muy limitado. Yo no creo que haya pie para esos viajes. Pero sí que es curioso una cuestión, y es que el tema del carpintero en el Talmud, en interpretación talmúdica, los rabinos, dicen que cuando dices carpintero, realmente lo que quieres decir es habilidoso. A gente que es capaz de hacer muchas cosas, con lo cual eso sí que encajaría con lo que estás diciendo. Sí, hay corrientes, de hecho, que dicen que era una mala traducción, porque en griego era teknon, sí, que no era un carpintero en sí, sino era más un jefe de obra, o sea que... Desde la óptica corantiana, era carpintero, pero era constructora de barcas. Sí, es que estuvo aplicando técnicas, por ejemplo, para... No era pobre, no era un carpintero pobre. Era carpintero porque tenía el taller de su padrino, pero realmente era un hombre con unas capacidades incluso inventivas en el sentido de que... La traducción es más de un maestro de obra. Es un maestro de obra, sí, realmente era un líder. Es que además de ser un líder religioso, es que era un líder humano, es decir, tenía un encanto tan especial que a las personas con las que se dirigían a él y que hablaban, se sentían atraídos por él. Hombre, para tener tantos seguidores en un Jerusalén, ya no te hablo de toda Judea, que habría no sé cuántos profetas podía haber por metro cuadrado en ahí, aquella época, porque eso es una cosa que a lo mejor la gente no conoce, pero era una época que en cada esquina había un profeta predicando su enseñanza. Vamos a las pruebas. Bien, ahí el tema de las pruebas, por un lado lo que tú estás diciendo es que el judaísmo, el ambiente en el que Jesús vivió, era un ambiente en buena parte estallado y en buena parte conflictivo, en el cual efectivamente había muchísimos profetas, muchísimas apuestas. Poco antes de que Jesús empezase su predicación, hubo un tal Judas el Galileo que se había proclamado Mesías, fue derrotado. Pues no eres Galileo, pues no eres el Mesías, evidentemente. Pero en todo caso, el tema de la existencia histórica o no de Jesús. Pues claro, en el siglo XVIII ya hubo gente que empezó a poner en duda que Jesús hubiera existido realmente. Pero ¿y qué ocurre? Pues que tenemos algunas fuentes que no son las canónicas, o otras como Urantia, que pueden venir por otros temas, que son ya cuestiones, cada cual le dará la fidelidad que considere a la fuente que considere. Pero, por ejemplo, tenemos a Flavio Josefo. Flavio Josefo es un judío de esta época, vivió unas pocas décadas más tarde que Jesús, murió unas pocas décadas más tarde que Jesús, y en su libro Antigüedades Judías habla de Jesús.
Este es un texto muy discutido porque se ha dicho que tiene interpolaciones, es decir, que escribas cristianos añadieron cosas. Eso es. Si leemos el texto, es evidente que hay interpolaciones y que escribas cristianos pusieron cosas. Pero, sin embargo, también existe consenso en que existe un mínimo de verdad. ¿Por qué? Porque dice, leo el texto, que es un texto, como digo, hay dos textos. Realmente Flavio Josefo cita a Jesús en dos ocasiones. Un texto es indiscutido, más o menos hay consenso en que es correcto, y el otro ya es el que sí que se dice que hay muchas interpolaciones. Lo voy a leer. El primero pertenece más a su forma de escribir, a su forma de expresarse, Claro. que el segundo. A ver, pero es que en el momento en que lo veamos, lo vamos a ver, ¿no? En el primero dice, y aquí pues en parte la lectura que voy a dar te va a dar la razón. Te comento, sencillamente, Flavio Josefo, esto es Antigüedades Judías. Sencillamente, pues adelantado dice, Albino no llegó, por eso convocó al Sanedrín y presentó ante él a Santiago, hermano del Jesús llamado Cristo, y otros, acusándoles de quebrantar la ley, y mandó trasladarlos al lugar donde serían lapidados. Ojo, hermano. Hermano, Para correcto. lo que viene Santiago. después. De él hablaremos más adelante probablemente. Este es un texto que básicamente existe acuerdo en que es de Flavio Josefo. Te encontrarás con gente que lo niega, pero es evidente que... Sí, pero la comunidad de historiadores lo da por bueno. La gran mayoría lo da por bueno. El otro texto que se suele citar mucho y que es muy polémico es este. Y con permiso de los telespectadores lo voy a leer con las interpolaciones. Porque así yo creo que incluso cualquiera puede sacar enseguida y enseguida ver que el texto ha sido alterado. Por ese tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si se le puede llamar hombre. Fue autor de obras increíbles y el maestro de todos los hombres que acogen la verdad con placer. Atrajo a muchos judíos y también a muchos paganos. Era el Cristo. Y aunque Pilato lo condenó a morir en cruz por instigación de las autoridades de nuestro pueblo, sus anteriores adeptos no le fueron desleales, porque al tercer día se les apareció vivo, como habían vaticinado profetas enviados por Dios, que anunciaron muchas otras cosas maravillosas de él. Y hasta el día de hoy existe la comunidad de los cristianos. Un historiador judío en la vida iba a decir que era el Cristo. Correcto. Lógico. Iba a decir que había resucitado. Exactamente. Efectivamente. Lo que ocurre es que de este texto, que es el que más discutido de todos, porque sí que se cree que efectivamente sí que habló de, en ese tiempo vivió Jesús, Sí. que fue maestro, etcétera, etcétera, pero el texto fue muy alterado. Sí, fue maestro, fue posteriormente. rabí. Y sobre todo lo del contacto con los cadáveres me choca todavía más que lo del Cristo, seguramente. Sí. Luego ya tenemos otras fuentes, pero pues por ejemplo tenemos a Tácito, tenemos a Sí. Suetonio, que hablan más que de Cristo, hablan de las comunidades cristianas. Exactamente. Y luego tenemos fuentes judías que por ejemplo lo que hacen es denostar a Cristo, Sí. denostar a Jesús, diciendo pues que realmente era un mago, que era un falsario y que incluso hay una corriente que decía realmente era Joshua ben Pantera, era hijo bastardo de un legionario romano llamado Pantera. De todas formas, como historiador, como historiadores, como lector del libro Urantia, yo creo que nos es más sencillo explicar el movimiento posterior, el cristianismo, desde la perspectiva de la existencia de Jesús. Si no es prácticamente, no hay un movimiento similar basado en nada en la historia de la humanidad. Es mucho más sencillo presuponer su existencia que su no existencia. A ver, yo es que no es que solo sea más sencillo, sino que es que sencillamente lo que hay que tener en cuenta que es que pocas décadas más tarde, gente que no pertenece a su movimiento lo citan y jamás negaron su existencia, jamás dijeron, no, es un invento de estos. Claro. No lo dijeron. Entonces, existió un Jesús de Nazaret. Otra cosa es, fue Mesías, sí, fue todo, esto, todo lo fue demás, lo otro, pero existir, dijo esto, damos dijo por aquello. hecho que Eso es una existió. realidad. Es decir, eso es una realidad y, por supuesto, puedes, si no quieres creerlo, pues dirás que incluso esos textos pues, están manipulados, son falsos, y si quieres estar de acuerdo, Sí, pues claro. le darás veracidad a los temas. Es verdad que incluso los evangelios han sido modificados, cada vez que se traducía se cambiaban en función de la intencionalidad. Es decir, entendámonos, Jesús no hablaba griego, pero no se comunicaba en aquella época. Sí, el griego en koiné, que era el lenguaje comercial. Entonces, en aquella época. él realmente, él además, toda la transmisión fue verbal, es decir, los primeros que empezaron a escribir no eran sus propios apóstoles, fueron seguidores de sus apóstoles. Exactamente. Después de 50, 60 y 70 años,
posteriormente. Y después, cada vez que se traducían a diferentes idiomas, pues se iba quitando y poniendo cosas. Pero Por eso ejemplo, pasa con cualquier libro. pero con cualquier libro, pero es que incluso hay ejemplos tan clásicos. Ahora estamos en Navidades. Yo he puesto en mi casa también, lógicamente, pues he puesto mi nacimiento, Claro. hemos puesto mi mujer y yo nuestro nacimiento, nuestros 3 Reyes Magos y tal. Melchor, Gaspar y tradición. Baltasar. Sí. ¿Dónde están los nombres de Melchor, Eso Gaspar y no Baltasar existe. en los evangelios? Eso es bueno que los No telespectadores existe. sepan que eso es una tradición, Claro. algo que Se fue ha ido después, pero que incorporando con el en tiempo. ningún momento El que existe en el Nuevo mató Testamento. a Jesús cuando tal fue Longino. ¿Dónde Claro. aparecen los evangelios canónicos que Longino Sí, era tal? exactamente. Entonces, se han implementado muchas cosas y otras cosas habrán ido desapareciendo por la Claro. intencionalidad. Tened en cuenta que cuando los evangelios se convierten en canónicos, hubo un montón de información, incluso de... Ahora mismo, bueno, por los documentos de que aparecieron en Qumran y tal, alguna cosa más se puede salvar, pero poca. Pero poco, de se ahí poco, despreciaron se ha mitificado mucho, pero poquito, ahí realmente poquito. son Sobre este las tema costumbres, prácticamente los no hay temas nada. de limpieza, pero Muy poquito. muy poquita cosa. Pero la realidad es que conforme ha ido evolucionando la Iglesia, las diferentes iglesias, pues claro, han ido implementando cosas, implementando sacramentos, implementando los óleos, implementando 20.000 historias, o incluso licencias pero papales. es tan cosas que humano que no formalizar tenía que ver las nada con cosas. Jesús. Es decir, si Jesús ahora mismo viniese a la tierra, que nos estará viendo en este momento, se aterrorizaría, bueno, no se aterrorizaría porque ya sabrían de día, pero es que no tiene que ver nada el mensaje de Jesús con lo que se ha montado, el negocio que Bueno, han montado a eso todas vamos a las ir ahora. iglesias. A eso vamos a ir Para ahora. vivir, no te digo que hay gente maravillosa que trabaja con fe, que se dedica a lo demás y tal, pero una minoría. La mayoría son funcionarios de la religión. Gente que vive cómodamente y que, bueno, es una forma de vida. Y no solamente pasa en el ámbito católico, protestante o mormón, o de los hindúes, los taoístas, todo el mundo se aprovecha de las religiones para vivir del cuento, las cosas como son. Sí. Pero el mensaje auténtico de Jesús nada tiene que ver con el mensaje que actualmente está mandando la Iglesia de forma corporativa, aunque hay una parte de realidad que sí la envía. Es verdad que la esencia fundamental Está. la mantiene la paternidad de Dios y la hermandad del No, reinado. al final, eso es Pero lo el tema de la importante. expiación, eso fue un invento que está muy bien planificado pues para sacarnos los cuartos a todos. Bueno, vamos a ir un poquito a publicidad. Dejamos que los telespectadores le den una vuelta porque les aseguro que queda bastante de lo que vamos a hablar. Volvemos enseguida. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta de algo que ya ha salido cuando estábamos hablando, y es sobre si Jesús tuvo hermanos. Antonio. Vale, pues tema terriblemente complicado y en el cual se han juntado mucha gente a discutirlo. Pero si me permite, solo voy a hacer una matización sobre qué es lo que nos ha llegado. Lo que nos ha llegado, efectivamente, está claro que sobre todo los discípulos, los primeros discípulos, hubo una transmisión oral. Y yo invito a todo el mundo a que haga un experimento, a que haga una tal. En un grupo de 15, 20 personas... El teléfono escacharrado llega fatal a todos. Claro, siempre. el teléfono, no ya solo el teléfono escacharrado de yo te he dicho a ti Sí. y tú le dices a tal Sí. y Javier luego me dice a mí, etcétera, etcétera, que es lo que ha llegado. Pero es que pensemos que en una reunión de trabajo, en una reunión en la cual están reunidas 10 personas o 5 personas o 6 personas, te puedo asegurar que les pides que hagan un acta y es ese muy acta no complicado, saldrá es muy la misma, complicado. no saldrá es muy la misma. Entonces, complicado. hay diferencias Sí, inevitablemente. eso es obvio. Es Inevitablemente. imposible que coincidieran los 4 evangelios en todos los puntos. Y ahí ya, y además en lo que es la cosa de transmisión del conocimiento hay que tener en cuenta una cosa, y es que la comunidad de Jesús era de lengua aramea, Ujú. ¿de acuerdo? Era de lengua aramea y nosotros los conocemos en las traducciones al griego. ¿Por qué? Eso Porque es. los evangelios canónicos están redactados en griego. Bien, entonces a la pregunta, ¿tuvo Jesús hermanos? Pues esa es una pregunta que no es pacífica. ¿Por qué? Porque no lo es. En el mundo católico se diría directamente que no. ¿De Pero acuerdo? hay ciertos sectores que sí reconocen que es posible y no le dan tanta importancia a que fuera hijo único. A ver, hay ciertos sectores, pero si yo me voy a la doctrina Sí, oficial, a la doctrina oficial. te dirían que no.
Y aunque sí que es cierto que hay ciertos sectores que dicen no, fue virgen desde el primer momento, luego sencillamente sí que tuvo una vida normal y tuvo hermanos. Ahora bien, lo que ocurre es que todo viene por cómo traducimos una palabra que en hebreo y en el ambiente arameo se utiliza tanto para hermanos como para primos hermanos. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando de hermanos de Jesús, de primos de Jesús o de gente extremadamente cercana a Jesús. ¿Eran hermanos, no eran hermanos? Aquí hace ya unos años hubo un coloquio entre teólogos católicos y teólogos protestantes y llegaron a la conclusión que eran incapaces de llegar a ningún acuerdo. No se va a llegar a un acuerdo imposible. porque cada uno va a tener su opinión y no se va a mover. Ahora bien, en lo que es la historia académica, es decir, la historia no confesional, básicamente hay acuerdo con que sí hubo hermanos. Entonces, a partir de ahí la académica sí. En la historia académica sí, es decir, casi todos los historiadores no confesionales sí que defienden que hubo Pero hermanos. Tampoco es tan importante para la fe, ¿no? Básicamente por la tradición de la virginidad de María. Bueno, pero se puede mantener la tradición de la virginidad de María en el nacimiento de Jesús, pero no el nacimiento posterior. Que el mismo cuerpo de María sí, trajera a Jesús puede y ser además controvertido. a otros claro. Hombres y mujeres, el mismo envase, por decirlo de alguna forma, es como un poco a los puristas dicen, no, Jesús era hijo único de una mujer virgen y siguió siendo virgen. Yo sinceramente, como lector habitual de los evangelios, para mí los tuvo. No es el mismo lenguaje, la forma de dirigirse a unos que a otros. O sea, y no lo considero tan grave. Claro, luego cada uno, esto es lo que tú dices, el acuerdo es imposible. Ahí eso está dentro ya a mi juicio está dentro de lo opinable. De la interpretación de cada uno. Correcto, pero sí que quiero ser honesto y decir esto, que la idea de que no tuvo hermanos es cada vez más minoritaria. Sí. Cada vez existe más acuerdo en que hubo hermanos. Santiago, el primer jefe de la comunidad cristiana de Jerusalén, básicamente existe bastante acuerdo o existe un consenso muy fuerte dentro de lo que es la historia no confesional de que fue hermano de Jesús. Pero claro, aquí estamos ya dentro de lo opinable y hay que reconocer que hay argumentos a favor y argumentos en contra. Y el libro de Urantia sí lo reconoce abiertamente, ¿no? Hombre, está claro, es verdad que el libro de Urantia es una revelación muy posterior y lógicamente, es una revelación en la que tú puedes creer o no creer, pero en esta revelación lo que se nos dice clarísimamente es que Jesús tuvo hermanos, lógicamente, pero además no es que tuvo hermanos, tuvo 8 hermanos. Con él eran 9. Eran 6 varones. Él fue el mayor, en eso él sí fue el mayor, todos. eran 6 varones y 3 chicas, intercalados. Y Jesús fuera el primogénito, fue el mayor. Y eso lo explicita, incluso nos da las fechas de nacimiento de cada uno de ellos, los nombres, en plan rapidísimo, pues mira, primero fue Jesús, luego fue Santiago, Miriam, José, Simón, Marta, Judá, Amós y Ruth, que fue la pequeñita, la última. Miriam, que era María. ¿Perdón? Miriam, sí, que era María. También. Entonces, sí, está en inglés. Sí. Pero eran sus hermanos y entonces vinieron al mundo y Jesús, el problema que tuvo grande es que tuvo que hacer la función de padre, porque Jesús jamás se casó, ni tuvo hijos, como bien sabéis. Pero realmente desarrolló las funciones de padre porque es que José, su padre, murió muy joven. Eso le daría y más se tuvo lógica que hacer cargo de a todos esos años. Claro, ocultos, entonces, ¿no? También. Por eso él no empezó su vida pública como él tenía previsto antes, porque se tuvo que dedicar a cuidar a su madre y a sus hermanos y sacarlo adelante, porque una de las directivas que manda el Padre Celestial a través y en el libro antes se declara es que la familia es fundamental. La familia es la base de la sociedad y es un instrumento divino. Cuando hablamos de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es el Padre y el Hijo y generan la fuente centro tercera, el Espíritu Santo. Es decir, la familia es fundamental. Y entonces, él retrasó toda su labor pública de difusión, de predicación, porque lo primero era ayudar a la familia y ayudar a sus hijos, a sus hermanos, a que salieran adelante y su madre, pues igualmente saliera. Y era tan importante esa figura, ese ejemplo que tenía que enviar, que en varios años la retrasó. Fijaros lo importante que era. Y él, por supuesto, adquirió la experiencia de un padre
que sufre con los hijos que uno, porque Judá, uno de los hermanos, era Pero un al vale final, perdida. eso, desde un punto de vista de los evangelios, pues tampoco sería interesante contar, o a lo mejor si eso pasó, sí hubiera sido interesante contar esa parte humana, ¿no? Sí, pero es que no podemos Pero sacar Es más que no podemos sacar más Pero conclusiones que las que ¿quién te lo hay. iba a contar? Claro. Si los propios apóstoles, los Sí. propios familiares no escribieron nada. Te cuenta que Claro. la información era una transmisión verbal. Si es que era ¿Cómo imposible, transmitía? Imposible. Bien. Entonces, después de varias generaciones Pero bueno, Juan, llegaba. Juan, el discípulo, sí había tenido relación con el anterior al resto de los discípulos, ¿no? Pero ojo, es que claro, si Sí estás debería hablando de saberlo. Juan, el que redactó, el que Claro, si es presuntamente que, redactó el Evangelio de claro. San Juan, es que encima te estás yendo al Evangelio de San Juan, que es el más antiguo de todos, Sí. y que es un evangelio que incluso se cree que está redactado 4, 5, 6 décadas más allá. Claro, es que es imposible. Juntamente con el Apocalipsis. Etcétera. Entonces, es imposible. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que por qué no se habla más de la vida oculta de Jesús? Pues es que seguramente los que que la escribieron ni la desconocían. sabían. La desconocían. Se desconocía o no se Pero considera hubiera sido importante. interesante también conocer Sí. esa parte humana. Sí, pero tú ten en cuenta que los evangelios están redactados para dar un mensaje de fe. Claro. Entonces, es una redacción que todo está orientado hacia ese Sí, mensaje de fe. al final no puedes humanizar tampoco No es, al claro, es que personaje. tampoco es un cronicón. Claro. No estamos hablando de algo como Tucídides, que te escribe una guerra del Peloponeso, o Herodoto, Claro. que te escribe... No tienen esa visión. Pues es una Están pena. dando un mensaje de fe. Es una pena. Entonces, los datos que ponen y los datos que dan están seleccionados para el mensaje de fe que quieren dar. Exactamente. Pero como no olvidemos como el Jesús humano, el Jesús hombre, porque la Iglesia siempre ha tomado como dos posturas. De hecho, había un concilio que fue terrorífico, el Jesús humano y el Jesús divino, ¿no? Es decir, tiene las dos naturalezas, ¿no? Pero el Jesús humano se ha olvidado mucho. Ese Sí. Jesús que sufría, que se tenía que también cogía enfermedades. Es que al se- final es... ese Jesús humano no ha interesado, pero a mí perdonadme es el la que más me palabra, pero es motiva. que es menos vendible, seguramente. Claro, no es vendible, pero ese es el Jesús que te acerca. Para a- la fe, me refiero. Pero no para la fe, sino porque si él es capaz de superar. Es decir, vamos a ver, Sobre a mí un todo en esa Jesús, época. Ahora, desde nuestro punto de vista de ahora, a lo mejor sí nos gustaría conocer más a la persona humana, Sí. pero desde el punto de vista hombre, más teológico, paulista, A ver, que al yo es final que es ahí- prácticamente el redactor de toda la fe, que es Pablo, desde su punto de vista no creo que le resultará muy interesante. Es que discrepo de los dos. Porque Me vamos encanta a que ver. discrepes. Pues nada, vamos a discrepar. Vamos a está bien que discrepar. discrepe. Evidentemente, es que vamos a ver, en la Discrepemos. tradición cristiana mayoritaria, pero hasta prácticamente el siglo XIX-XX, Jesús es hombre y Dios. Y eso es lo que dicen los concilios. Ujú. Éfeso, Nicea, Sí. etcétera, etcétera. Cuando se elabora el credo, hombre y Dios. Es decir, está claramente esa naturaleza y Jesús es hombre y Pero Jesús más es representada Dios. la de Dios que la de hombre. Pero ambos dos. Sí, sí, pero... Si no, no se entiende pero la sus teología hechos cristiana. tienen- Pero sus hechos los hechos escritos en los evangelios son más de Dios que de hombre. Claro, efectivamente. Por eso te digo que están hechos más para la fe Sí. que realmente que si lo hiciéramos desde un Pero- punto de vista cronista ahora mismo, periodístico, se haría muchísimo más completo. Pero la traducción paulista tiraba más hacia la fe que hacia el hombre, Sí, más claro. al Dios que al hombre. Sí, es así. Y bueno, ya que hemos discrepado, vamos a entrar en un tema puede traer mucha controversia, por eso yo os pido que seáis sinceros, pero también respetuosos con la fe, que es la virginidad de María, virginidad que es muy importante para la fe, muy importante para el catolicismo tradicional, y yo quiero saber vuestra opinión. No sé si me animaré a dar la mía, vamos a ir viéndolo sobre la marcha. Yo, si me permites, os voy a decir una anécdota. La inmensa mayoría de nuestros telespectadores no sabrán quién es Tata Hussein. Yo Bien. no sé quién es. No, es muy poca gente. Tata Hussein fue un sabio egipcio del siglo XX que fue de los primeros que se puso a interpretar el Corán y de los primeros que se puso a interpretar el legado de toda la poesía preislámica árabe. ¿Qué ocurre? Que pues se metió en terrenos muy escabrosos y acabaron denunciándole. Fue un juicio en el Cairo. Ay, ya sé quién es, sí, sé quién es. Bueno, sí, pues sé fue un quién juicio es. en el Cairo y Tata Hussein dijo una cosa y dijo:
Yo, como musulmán, digo que lo que aparece en el Corán es verdad revelada por Dios y dictada al profeta Mahoma y que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Ahora, como filólogo y como historiador, solo puedo decir que no hay ningún dato histórico que avale que Abraham, Isaac, Claro, etcétera, sí, etcétera, sí. existieron. Entonces, me preguntas mi opinión sobre la virginidad de María. Como historiador te puedo decir, no hay datos. Únicamente hay unos testimonios de fe. ¿Te los creerás? No te los creerás. Y a partir de ahí que cada cual crea lo que quiera. Yo creo en la virginidad de María. Y además es dogma, ¿de acuerdo? Claro, que es dogma de fe. Claro, pero en todo caso diferencio el historiador a las conclusiones a las que puede llegar un historiador con sus documentos. A mí, por ejemplo, nadie me puede negar la existencia de Jesús. ¿Por qué? Porque está probado documentalmente. Pero el mensaje de Jesús toda su vida fue, el mensaje era que todos somos hijos de Dios, que hay un único Dios, una Trinidad, pero un único Dios, y que todos somos creaciones de ese Dios. Primer mensaje. Y que somos todos hermanos. Hermanos da igual la religión que practiques, el sexo que tengas, etc. Somos hermanos. Y tenemos que respetarnos y amarnos como hermanos. Y amarnos como hermanos. Segundo mensaje. Y tercer mensaje. Tenéis que buscar la perfección individual y personal para ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, que en parte también lo dicen en los Evangelios. Esos fueron los mensajes Suena tan prioritarios. bonito. No, dime y voy a dar paso al documental ya, Sí, dime. claro, es que aquí son muchísimas afirmaciones. Sí, sí. Falta otro programa. Claro, pero sencillamente yo te diré que ¿por qué triunfó el cristianismo? El cristianismo triunfó porque creó comunidades en las Sí. cuales sencillamente esas comunidades se intentaba llevar a ese amor práctico. Bueno. De tal forma que, de una forma un tanto reduciéndolo a nuestro lenguaje, una vez escuché una frase que me hizo mucha gracia, pero que tiene en parte verdad. Sencillamente los cristianos triunfaron porque crearon la seguridad social. Exactamente, ¿De es que es acuerdo? ahí voy. Entonces, ¿qué ocurre? Sencillamente, cuando tú lees los Hechos de los Apóstoles y lees incluso las cartas de Plinio, la carta de Plinio el joven, cuando le dice a Trajano, ¿qué hago con esta gente? Dice, es que lo tienen todo en común, es que se ayudan entre ellos, es que tal. Entonces, ¿qué ocurre? Era una comunidad real. Eran una comunidad, sobre todo en los primeros tiempos, porque al ser una hermandad. comunidad No, es pequeña... que no la era una hermandad, comunidad solo de fe, de, claro, la al ser hermandad. de una hablar. comunidad pequeña, ahí sí que era muchísimo más fácil eso, y sencillamente era una comunidad de autoayuda. Y ese es uno de los motivos del triunfo del cristianismo. Es que aún no siendo creyente, te acercabas a ellos, ayudaban a las viudas, ayudaban a Sí. los huérfanos, educaban, etcétera, etcétera. Sí. Y luego Y aparte, que sencillamente, que es que no sé, hay que tener en cuenta que es que aquí estamos hablando mucho de los evangelios canónicos y de Urantia, perdona si no lo pronuncio bien, No, Urantia, pero tal cual. hay que Muy mirar bien. también un poco el contexto de aquella época de cuál era la oferta religiosa en el Sí, siglo I, sí, ¿de acuerdo? total. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente aparecen estos, que son los cristianos, que te ofrecen posibilidad de salvación. Te dicen, no, tú tranquilo. Hasta el porque vamos último a momento. Correcto. Posibilidad de salvación del alma, que aceptan a todo el mundo. Recordemos que muchísimas religiones no aceptaban las mujeres. Claro. El Los cristianismo... mismos Y a los judíos. gentiles. Las mujeres no tenían alma. Y a las los mujeres, gentiles. los Y a gentiles los tampoco. gentiles. Las mujeres estaban relegadas totalmente, Completamente. ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que aparece el cristianismo, el cual da una promesa de salvación y de vida eterna, y de una vida eterna satisfactoria, ¿de acuerdo? Si aquí, si nos vamos a ver una visión que tenían en la vida eterna en las religiones paganas, en las religiones antiguas, nos encontramos con que no era tan agradable. ¿De acuerdo? Y luego, aparte, junto a una serie de promesas de salvación, ya de por sí te daban una serie de ventajas materiales. Con lo cual, el cristianismo tenía ciertas ventajas Tenía que todos eso- los mimbres. que eso le permitió promocionar y avanzar. Y además con una ventaja liberada del judaísmo. Convertirse al judaísmo era muy complicado. ¿Por qué? Porque el judío te obligaba a cumplir con toda su colección de leyes. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que con el cristianismo no. No era necesario. No era necesario y por tanto sí que tenías que cumplir ciertos preceptos, bla, 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 pero en todo caso no era ese peso tan opresivo de la ley, de la halakha, de la ley rabínica. No obstante, yo me hago siempre una pregunta. ¿Qué hubiera pasado en el cristianismo si Jesús no resucita? Podría Bueno, no haber pues, resucitado. A ¿Qué hubiera saber, pasado? a saber. ¿Qué era importante, la resurrección o el mensaje? Pues realmente yo pienso que para la mayoría la resurrección, porque es lo que demuestra su divinidad. Pero vamos a ver, tú, por ejemplo, puedes Para la creer en fe. Dios. Yo creo en Dios. Sí. Yo a Jesús no lo he visto, ni lo he conocido, ni lo he visto resucitar.
Y la fe, la creencia, me basta. Yo no he necesitado verlo. La mayoría de los que estamos en este mundo ahora mismo en pleno siglo XXIV no hemos visto a Jesucristo. Y si alguno lo ha visto, necesitaría atención psiquiátrica. Y después de que muriera Entonces, y terminara si somos capaces de las creer, apariciones, no. de creer y asumir que ese mensaje es el que nos puede sacar de este atolladero. Yo creo que no hubiera triunfado la fe, porque con el miedo que tuvieron que estar pasando los apóstoles desde la ejecución de Jesús, que estuvieron todos escondidos hasta que se le apareció a María Magdalena y posteriormente les costó, yo creo que no hubiera habido cristianismo, sinceramente. Pero tú ahora mismo estás moviéndote por unos supuestos libros religiosos, que puede ser la Biblia, el Evangelio, pero es que no se hubieran escrito. Pero sin embargo tú crees. Independiente. Tú no has estado allí, pero es que no no se hubieran escrito. Yo creo que no se hubieran escrito. A ver, vamos por partes. ¿Por qué no? Si estamos porque hablando no tendría sentido para ellos, no hablo de mí. El mensaje es mejor, se justificaba. No hace falta que resucitara. Sí, es que ellos no comprendieron el mensaje. O sea, es obvio que hasta que él no muere y resucita, ellos no entienden lo que está haciendo. Ellos esperaban que les liberara de Roma. Ellos, en parte sí. El Dios del amor, ellos lo entienden según el catolicismo a través de la resurrección, cuando ya se les aparece y ven que es verdad y empiezan a entender el mensaje y se arrepienten de las dudas, de los miedos, y es lo que le da a ellos la valentía para, pese a todo lo que tienen en contra, salir a predicar la palabra de Jesús. Sin esa resurrección no hubieran salido, se hubieran escapado por todo Judea y no hubieran ni pescado un pez jamás en el Yam en su vida. Estoy segurísimo. A la pregunta, ¿Jesús resucitó o no resucitó? Los cristianos del siglo I lo creían. Sí. Entonces, sencillamente, que son los más cercanos. Punto, ya está. No, pero quiero decir, pero para un historiador no tiene que plantearse si Jesús resucitó o no. La verdad que como historiador, lo único que me puedo plantear es que si ellos no hubieran creído la resurrección, el cristianismo no hubiera existido. Para mí. Evidentemente. Porque es que no tiene sentido. San Pablo en una de las cartas. Sí, no tiene sentido. Entonces, sencillamente no habría ocurrido nada y se habrían disgregado como tantos nos queda otra hora. De aquella época. Vamos a terminar por hoy. Continuaremos la semana que viene con la segunda parte de este especial Navidad sobre la figura universal de Jesús de Nazaret. Así que nos despedimos por hoy, por esta semana. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Dejamos el correo en pantalla como todas las semanas. Y feliz Navidad y que pasen ustedes muy buena semana. Volvemos muy prontito con más enigmas de la historia.